Obviamente que depende también de los distintos gobiernos que tomen medidas al respecto y que tomen distintos parámetros para arancelar los productos a importarse. Ahora bien, lo que ha estado sucediendo, que ha llevado a que se tome esta medida en la Argentina por parte de la Secretaría de Comercio Exterior, que actualmente está al mando de Guillermo Moreno, que fue reconfirmado en su cargo, lleva a que las licencias para importar no sean automáticas, vale decir, no puedan comprarse como de manera normal, como se venía comprando, sino que se tiene que requerir una autorización para eso. Entonces se le tiene que llenar una serie de requisitos formales, formularios y demás para pedirle al gobierno la autorización a poder importar determinados productos manufacturados desde otros países, y que actualmente este régimen de las licencias no automáticas rige determinados rubros para importar. Se ha extendido esta cantidad de rubros a unos 200 rubros más, vale decir, estamos actualmente en cerca de 600 rubros que están enmarcados en este régimen de las licencias no automáticas. Y como lo explicaba ahí el periodista, un periodista de Visión 7, de la televisión pública, explicaba que el objetivo que se persigue con esta medida es que frente a la crisis que hoy están atravesando los países rentísticos financieros, aquellos que están dominando el sistema capitalista a escala mundial, los países europeos, Estados Unidos fundamentalmente, y los países periféricos de los países europeos como Grecia, ante la imposibilidad de poder vender su producción en su mercado interno, debido a que la crisis ha golpeado fuertemente el bolsillo de los griegos, los franceses, los italianos, etc., lleva a que no tengan un mercado interno consumidor. Entonces tengan que poner su excedente, que en este caso ya no es un excedente en realidad, es lo que no pueden consumir sus propios países, lo terminan poniendo en otros mercados, fundamentalmente en los mercados latinoamericanos. La Argentina es uno de esos mercados donde introducen su producción manufacturera y lo hacen a precios de liquidación prácticamente. Entonces eso hace que exista una competencia desleal con los productos que se producen en la Argentina, y que cualquier persona que quiera, fundamentalmente las grandes empresas que quieran, o supermercados, que quieran introducir producción importada en la Argentina, lo hacen a costos mucho más bajos que los que se producen acá en la Argentina, y eso produce un desmantelamiento, un perjuicio a la producción local de la Argentina. Entonces, esto ha llevado a que se lleve adelante esta medida por parte del de la Secretaría de Comercio Exterior, que está ultimando detalles para rearmar el esquema de pedido, conforme lo indica acá un informe de Javier Leukowicz. Dice que de esta forma en el gobierno esperan tener una descripción acabada del panorama comercial y con ello dar señales más claras a los empresarios sobre los productos a los que se les facilitará la importación y a los que no. Además, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunió con supermercadistas para informarles que endurecerá el control sobre las compras externas para que no se importe nada de lo que se produzca acá, les dijo. Esta es la clave del asunto que estamos tratando. El secretario de Comercio Exterior, que no es más que, digamos, una de los instrumentos que utiliza el gobierno nacional, Cristina Fernández de Kirchner, para determinar las políticas respecto del comercio exterior, dice: no se va a importar nada que se produzca en la Argentina. Vale decir, hay una restricción que forma parte de la soberanía nacional hacia los productos que se pretenden comprar fuera de la Argentina, y que esos productos se produzcan acá en nuestro país. Esto generaría una protección industrial, digamos, una protección a la industria nacional, que es algo que se desmanteló durante la década de los 90 acá en la Argentina. Recordemos que Menem lo hizo
con la convertibilidad del 1 a 1, generó una competencia, digamos, permitió la intromisión constante y en masa de producción industrial importada, que terminó desmantelando a las grandes empresas, a las grandes fábricas y demás, y generando enorme desocupación, pobreza, miseria. Bueno, es una historia que conocemos, ¿verdad, Gastón? Sí, ahí lo importante es ver cuáles son los números, porque por ahí, teniendo en cuenta algunos números, nosotros se nos hace más fácil interpretar la política concreta en materia de comercio exterior. Primero hay que tener en cuenta que tanto el comercio exterior como la diplomacia o las embajadas son extensiones de la política interior que tiene un país. No son dos cuestiones aisladas como tratan de plantearlo los liberales. Es todo lo mismo. Por un lado, nosotros, si vemos terminado el año pasado, digamos el 2011, tuvimos un superávit comercial de 10.000 millones de dólares. Y a lo que apunta Guillermo Moreno con esta medida es a obtener entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Solo con esta medida, que es la que vos anunciabas recién. Entonces eso redoblaría, como para empezar a conversar, redoblaría el superávit en la Argentina, el superávit comercial. Eso por un lado. Después, otro número que es importante es, digamos, una de las medidas que está tomando en estas licencias no automáticas, donde se va a hacer mayor hincapié, es en el tema del trigo. Por un lado, se necesita primero, antes que nada, antes que salir a exportar, se necesita abastecer al mercado interno. Algo que con las exportaciones y con el precio mundial se estaba generando, se estaba exportando muchísimo trigo hacia el exterior y no se estaba abasteciendo al mercado interno. Entonces, frente a esto, el gobierno anuncia un esquema de comercialización para el trigo, donde a partir de ahora, una vez que esté garantizada la seguridad alimentaria, es decir, está calculada la seguridad alimentaria de nuestro país en 7 millones de toneladas de trigo. Una vez que esté garantizado eso, el mercado va a quedar totalmente liberado. Y ahí van a poder hacer lo que quieran los grandes monopolios, digamos, que concentran todo el trigo, porque quienes exportan no son pequeños chacareros de la pampa húmeda, son grandes internacionales o grandes compañías, mejor dicho, internacionales, como el Dreyfus, como Cargill, como Bunge, y ahí tiene toda una, están asociadas en la cooperativa, vinculadas a Coninagro, a la Federación Agraria, y después están todos los relacionados a, digamos, todas estas organizaciones conjuntamente con con estas grandes empresas están relacionadas y tienen su mercado afuera, no un mercado que están abasteciendo acá adentro. Entonces tenemos que saber que representan intereses que no son intereses nacionales, sino que son intereses extranjeros, porque de hecho estas empresas que mencionaba recién en su gran mayoría son de capitales internacionales, no son capitales nacionales. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer? Como vos señalabas recién, no solamente con sus aliados en los países centrales van a tratar de poner sus manufacturas acá, sino que van a tratar de llevar a los países centrales importaciones de trigo y de las demás materias primas a un bajo costo. Y van a tratar de insertar, como decía recién, las manufacturas que producen lo que sería el taller del mundo en nuestro país como en otros países periféricos. Eso sumado a que existe en esto una transferencia de renta nacional al exterior con números cada vez más grandes. Entonces no solamente se lo llevan en materia prima concreta, sino que también se lo llevan en remesas. Entonces es una medida que es totalmente beneficiosa, más allá que por ahí, como dicen en el Diario de la Nación, que vos señalabas al principio cuando hacías la introducción al tema, el Diario de la Nación o el Diario Clarín señalan como una mala medida esto, y hacen una vinculación automáticamente al IAPI, lo cual fue una medida muy interesante del gobierno peronista, como que si fuera tanto el IAPI como esta medida, dos medidas que son totalmente perjudiciales para el sector comercial o el sector agrícola de la Argentina.
Claro, ahí lo plantean, ellos dicen la nota del diario La Nación, en ese caso es planteada como el factor Moreno, que es una crítica obviamente constante hacia Guillermo Moreno, que digamos en algunos casos hasta se las tiene merecidas, digamos. El asunto es que el problema de fondo no es el que se analiza correctamente, o si bien se analiza, no se lo plantean en los términos que se tiene que plantear. Se dice en esa nota editorial del diario La Nación, se plantea que el intervencionismo a través de lo que fue el YAPI en la década del 40, como la regulación a través de las licencias no automáticas, no es más que perjudicial para el mercado interno, como vos lo estabas planteando recién. Ahora bien, si bien es muy interesante esta medida, y ya vamos a estar discutiendo sobre, bueno, cuál es la influencia de los medios de comunicación y demás, pero si bien es muy interesante esta medida, que entre otras cosas dice, por ejemplo, que no se puede importar ningún alimento que tenga capacidad de reemplazo por la producción nacional. Uno de los casos más claros fue, por ejemplo, el durazno enlatado de Grecia, que en algún momento se vendía a muy bajo costo en la Argentina, compitiendo con nuestro durazno, digamos, lo que generaba un desmantelamiento de ese sector agrícola en la Argentina. Ahora bien, esta medida, que es muy interesante y que puede tener un paralelo inclusive con el YAPI, como vos lo planteabas, tenemos que recordar que en la década de los 40 el YAPI no era una medida que se había tomado de manera aislada, si bien se protegía la industria nacional y se regulaban los precios, que se hacía en conjunto con lo que fueron las juntas reguladoras y demás. El YAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, permitía la compra de la producción primaria a los productores argentinos a un precio fijo que les garantizaba sus ganancias, y vendía esa producción al exterior a los precios internacionales. Eso le permitía al Estado quedarse con una cantidad de dinero importante que la reconvertía esa renta en la inversión en la industria argentina, y eso generó la industria liviana de los electrodomésticos, la generación de más puestos de trabajo, la generación de líneas férreas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le permitió al gobierno de Perón generar aquella famosa gran década, pero que no fue una medida que no se complementara con otras. Vos recién planteabas esto de la constante transferencia de renta al exterior. El gobierno nacional de Perón en aquel momento, a esa medida del YAPI la acompañó, por ejemplo, con la nacionalización del Banco Central, con la modificación del fin que tienen los bancos en la Argentina, y modificó el régimen de créditos en la Argentina. Inclusive hoy vos, si querés sacar un préstamo en un banco, te cobran el 40% de interés, por ejemplo, lo cual es una locura. Para la producción es una locura pagar esa cantidad de préstamos, más allá que las pymes tienen un interés menor, digamos, en el sector de la producción. Sí es cierto que tienen más allá de que sea menor, no es accesible esa tasa de interés. Están pagando cerca del 25 o 30% de interés las pymes, y en aquel momento el YAPI, acompañado de la reforma del Banco Central de los bancos en la Argentina, de las líneas de crédito y demás, generó un proceso de industrialización que era más o menos homogéneo y que fue creciendo a medida que iba avanzando, que ese círculo se alimentaba, ese círculo virtuoso se alimentaba, que bueno, obviamente eso generó el malestar en la oposición, fundamentalmente en la sociedad rural argentina y en otros sectores de la oposición, y terminaron volteando al gobierno de Perón en 1955, quizás por no haber profundizado más en el asunto Perón. Pero hoy, si uno hace el parangón entre ambas épocas, vemos que hoy digamos, con la regulación a través de las licencias automáticas, no alcanza para regular de manera más sólida la protección de la industria argentina, porque hay algo que es cierto: la falta de regulación de los bancos, la falta de líneas de créditos, la constante transferencia de renta al exterior, y una inflación galopante en la Argentina, que si bien siempre se va amortiguando producto de
los subsidios del Estado, los planes, etcétera, etcétera, la salario, suba de salarios, paritarias y demás, sigue siendo un déficit la regulación del sistema financiero en la Argentina. Entonces, ese es un tema que hoy tiene que ponerle el ojo el gobierno nacional para poder contrarrestar los efectos negativos de la transferencia de la renta, porque si ¿quién se va a oponer a que se proteja la industria argentina? La oposición, lógicamente. Hay muchos que se oponen. Se van a oponer, pero digamos que en principio es una buena medida. Ahora, si esto no va acompañado de otro tipo de medidas, que son las que desde el Movimiento de Integración Nacional venimos planteando, desde la revista Integración Nacional lo venimos planteando, desde este mismo programa lo venimos haciendo ya hace un par de largos años, cuáles son las medidas que tiene que tomar. Hemos advertido sobre el dólar barato, la falta de reconversión de la renta, la explotación de los recursos naturales por parte de las grandes transnacionales que se llevan nuestros recursos, nuestra renta, y nos dejan un agujero contaminado en nuestro país. Entonces, estos asuntos son los que hoy se tienen que discutir en la Argentina. Hoy el gobierno nacional tiene que discutir estos temas para poder enfrentar esta situación que está atravesando la Argentina, que es producto de la crisis internacional que atraviesan hoy los grandes países rentísticos financieros, donde priman las finanzas por sobre la producción. La Argentina, junto con los otros países latinoamericanos, debe tomar algunas medidas o herramientas o mecanismos que se fundan en la integración, en la Unión Latinoamericana, para proteger a su industria y para poder enfrentar las consecuencias de esa crisis. Eso es lo que tendríamos o lo que se debería hacer según nuestra opinión. Por eso la importancia que se ha señalado, que hemos señalado en los distintos medios que vos señalabas, aquella redundancia recién, la importancia de la conformación del Banco del Sur para contrarrestar a los organismos internacionales de crédito, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, para contrarrestar y poder darnos una política en términos económicos, en términos industriales, soberana, donde nosotros podamos decidir. Y vos señalabas, y que es algo cierto, digamos, estas son medidas que vienen a acompañar a un proceso que está llevando el kirchnerismo del 2003 hasta la fecha, pero no profundiza y no son medidas estructurales que modifican de fondo lo que podemos denominar como esta década del menemismo, digamos, donde lo que se buscó durante el menemismo y se logró con éxito, lamentablemente, fue destruir la industria nacional y vender, digamos, para sintetizarlo, vender el país. Con un sistema tanto tributario como legal, unitario también, que se profundizó con la reforma de la Constitución del 94, donde muchísimos estaban de acuerdo y nosotros estábamos enfrentados. Lo que se buscó y lo que se logró en la Argentina en esa década todavía lo estamos padeciendo. Y si no se reforma las dos cuestiones que señalaba recién, es muy difícil poder avanzar a paso de vencedores, digamos, en una Argentina donde tenemos los medios de comunicación del lado de los contrarios, favoreciendo capitales antinacionales como el diario La Nación, por ejemplo, que en su línea editorial ya plantea que es algo perjudicial para la Argentina. Entonces, los medios de comunicación, que todavía no termina de aplicarse en su totalidad la ley de medios de comunicación audiovisual en la Argentina, todavía siguen siendo formador, y van a seguir siendo, pero tenemos que ver cómo vamos limitando ese asunto, formadores de opinión pública. Entonces hacen creer a la sociedad argentina, o buscan hacer creer a la sociedad argentina, que este tipo de medida es perjudicial para nuestro país. Y encima poniendo al Yapi frente a eso, que nosotros no hablamos del Yapi y del peronismo como para decir, el peronismo, ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos? Qué interesante era, o quedarnos pegados en los 40, 50 y demás, sino que utilizamos tanto el Yapi o las otras medidas que nosotros consideramos que van en la línea, digamos, del nacionalismo democrático, las utilizamos como para traerlas a la realidad, a nuestra realidad concreta de hoy, pensar
nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro y saber cuáles son las herramientas que han utilizado distintos gobiernos en la historia de nuestro país para poder mejorar y cuáles fueron los momentos más importantes y más interesantes en la historia argentina. Entonces, si fue el peronismo y realizó el YAPI, bueno, no hace falta que hagamos un YAPI porque el contexto era distinto, como vos señalabas recién. Hagamos algo similar, digamos. Lo importante es que el Estado intervenga en la economía, que es lo que plantea este factor anti-intervencionismo que plantea desde el Diario de la Nación. Lo que no tiene que hacer el Estado es intervenir. Entonces, es fácil entender de esta forma la línea histórica de la Argentina, porque hay algunos que no quieren que intervenga el Estado y hay otros que quieren que intervenga el Estado. Automáticamente vos haciendo esa dualidad en el asunto, vos observás dialécticamente quiénes son los que están favoreciendo los capitales al campo nacional y quiénes son los que buscan favorecer al campo antinacional, porque esto está pasando ahora porque hay una complejización del sistema productivo, pero ya en 1810 los arreglos que hacían con Gran Bretaña era que se tenía que producir en Gran Bretaña, en los talleres de Manchester, el poncho y lo traían acá para la Argentina, y las provincias del interior, productoras de poncho, que eran artesanales, digamos, prácticamente, no podían competir con la manufactura de la primera parte de la revolución industrial en Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo se iba a competir? ¿Qué es lo que pasaba entonces? Que la producción local, la producción de las provincias, moría automáticamente frente al precio que venía desde afuera. Entonces, ¿qué queremos? Que nos traigan los ponchos de Manchester, que nos traigan los autos de China, que nos traigan... ¿Por qué no producimos nosotros eso? Exactamente. Bueno, bastante aclarador el planteo acá del director de la revista. Por algo es director de la revista, nuestro amigo acá. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, enseguida retomamos este tema, pero nos vamos a una pequeña pausa, Ezequiel, y enseguida volvemos con más integración nacional. Mansa dupla, ¿no? Mansa... estamos filmando.